Bien, hermano, entonces hoy vamos a ver la última clase en torno a esta serie de Una luz a las naciones. Así que va a ser una clase bien a modo de resumen y reflexión, para que podamos también nosotros conversar sobre con qué nos estamos quedando en torno a esto que hemos aprendido y cómo podemos ponerlo en práctica como iglesia. Por lo tanto, es importante que hagamos ese ejercicio, ¿ya? Así que antes de eso voy a trabajar un tema que ya lo hemos visto también y que es importante recalcarlo para tenerlo presente, y que tiene que ver con el capítulo 7 del libro, que habla de las imágenes de la iglesia misional en el Nuevo Testamento, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en el Nuevo Testamento? Que está la iglesia, está el pueblo de Dios, y la iglesia cumple una función o cumple un llamado. Entonces, vamos a describir algunas características o algunas cualidades de la iglesia que la misma escritura la va mostrando. Así que les voy a pedir su ayuda, que puedan buscar algún voluntario mejor. Gálatas 6:16, ya, Pepe. Filipenses 3:3, ¿alguien que quiera buscar? Ya, Germán. Santiago 1:1, ya, Pablo. Romanos 9:27, ya, hermana Adriana. Romanos 4:16, ya, hermana Rosita. Gálatas 3:29, Magda. 1 Pedro 1:1, pero la versión NTV. Si alguien tiene el celular, que lo pueda. 1 Pedro 1:1, NTV. ¿Alguien tiene el celular? Que lo pueda. Ya, la ley. 1 Pedro 1:1. Otra persona, 1 Pedro 5:2. Ya, Dani. Otra persona, Juan 15:1-8. Ya, hermana Lucy. Otra persona, Gálatas 3:26. Ya, hermano Legario. Otra persona, Efesios 5:22-23. Efesios 5, ya, hermana Jessica. Romanos 1:7. ¿Alguien que no tenga lectura? ¿Alguien que esté faltando? Ya. Hermano Ramiro, voy a darle prioridad a los que no lo tienen. Romanos 8:33. ¿Alguien más que no esté? Ya, Juan Carlos. Y finalmente, Romanos 1:6. Alguien que... Ya, hermano Leo. Creo que casi todos tienen al menos un versículo. Ya. Así que vamos a ir leyendo esos textos bíblicos para ver cómo la iglesia es denominada, cómo la iglesia es caracterizada en el relato bíblico. Así que vamos con Gálatas 6:16. El que lo tenga, el que lo quedó asignado, que lo lea. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Ya, muchas gracias. ¿Qué característica le da a la iglesia o cómo la define? Gálatas 6:16. No sé si notaron ahí qué característica le da o qué nombre le denomina a la iglesia en Galacia. Israel de Dios. La iglesia es el Israel de Dios. Muy bien. Y esto va en línea con lo que hemos hablado dentro de la clase. Que no son dos pueblos distintos, sino que la iglesia viene a cumplir el rol que Israel tenía asignado. Este rol en donde la iglesia, Israel fracasa, la iglesia a través del poder de Cristo y del Espíritu Santo es triunfadora, por decirlo de alguna forma. Filipenses 3:3. Germán. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ya, muchas gracias. ¿Qué dice de la iglesia acá? ¿Cómo se le denomina? ¿Ah? La circuncisión. Fíjense cómo nos va llevando a elementos del Antiguo Testamento. Creo que es ese, ¿cierto? O sea, ese. No, al revés. Al revés, lo escribí mal. Circuncisión, ahí sí. Ahí sí, ¿cierto? CS. Ya, bien. Sí. Ya.
Este era Gálatas, ¿cierto? ¿Quién lo leyó? 6:16. ¿Y el que leímos recién? Filipenses 3. ¿Cuánto? 3. 3:3. Bien. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Cómo se refiere Santiago a la iglesia? 12 tribus. Bien. Santiago 1:1, sí. Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Ya, muy bien. Fíjese cómo Pablo aplica esto a la iglesia. ¿Cómo lo denomina? ¿O qué nombre le da? El remanente, que también es un concepto del Antiguo Testamento. Remanente. ¿Este era Romanos? Romanos 9:27. 9:27. Muy bien. El remanente. Este me gusta más. Romanos 4:16. ¿Quién lo tenía? Ya, léalo por favor. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Ya. Gálatas 3:29, que también nos va a ayudar a esto. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ya. ¿Qué característica o qué definición le da a la iglesia? ¿Ah? Hijos de Abraham, ¿cierto? O descendencia de Abraham. Hijos de Abraham. ¿Y esto era Romanos? No, porque la hermana Rosita leyó Romanos 4:16 y Gálatas 3:29. Exactamente. Ahí sí. Bien. 1 Pedro 1:1, pero la NTV. Ale. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ya. ¿Cómo le llama a la iglesia? Los elegidos de Dios. Y esto era 1 Pedro, ¿cierto? 1:1. Bien. No sé si se les va haciendo sentido, pero se parece mucho a lo del Antiguo Testamento esto. Como que las características o las definiciones que se le está dando a la iglesia son las mismas que tenía Israel en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que yo quiero mostrarles. 1 Pedro 5:2. Apacentad en el rey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio. Ya, ¿cómo se le denomina a la iglesia? La grey de Dios. Sigamos. Juan 15 del 1 al 8. Si alguien lo tiene, que lo lea. Juan 15 del 1 al 8. ¿Quién lo tenía? Ya, hermana Lucy, por favor. Ya. Y yo mientras acá anoto la cita. Ahí sí. Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí... ¿Era el 1 al 8, cierto? Sí, 15 del 1 al 8. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí
separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado afuera con pámpanos y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros. Pedid todo lo que os queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos, y así seáis mis discípulos. Ya, muy bien, muchas gracias hermana Luz. Aquí Jesús ocupa una figura para describir esta unión entre su pueblo y Él. ¿Y cómo los denomina? Los pámpanos. ¿Y qué es Jesús? Exactamente. Gálatas 3:26. Que lo tenga, que lo lea. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya, este es fácil. ¿Cómo se lo denomina la iglesia? Hijos de Dios. Pregunta. En el relato bíblico, ¿a quién se le nombra o dónde se nombra por primera vez hijos de Dios? ¿Se acuerdan? Porque este es un concepto que también se desarrolla en el Antiguo Testamento. Génesis 6, ¿o no? De los gigantes. Yo creo que un poquito antes. Cuando habla de la descendencia de Adán. Si no me equivoco, ahí ocupa el concepto hijo de Dios, ¿o no? Sí, mira, y este hijo de Dios. Busquémoslo, porque si no me equivoco también, y aquí habría que revisarlo, en la genealogía, cuando en los evangelios sale la genealogía de Jesús y se menciona a Adán, creo que también se le coloca este título de hijo de Dios. ¿Sí? ¿Podemos verificarlo? Está en Lucas, ¿cierto? Si alguien lo busca por ahí. Si alguien lo encuentra en los evangelios, porque claro, desde el evangelio tenemos que ir hacia atrás, nos va a mostrar esta cualidad de hijo de Dios. A ver. ¿Ya? Sí, ya, sí. Porque ¿quiénes son los hijos de Dios ahí? ¿Se acuerdan cuando lo conversábamos? La línea de Set. Los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Ya, ¿y Lucas? ¿Alguien lo tiene o no? La genealogía. Ya, Lucas 3, 38. Lucas 3, 38. Después de haber leído toda la genealogía de Jesús, va a terminar con hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, este concepto, al menos los evangelistas del Nuevo Testamento, tenían presente esta idea de que Adán, en primer lugar, era hijo de Dios, por ser el representante, aquel con el cual Dios establece pacto. Por lo tanto, la Iglesia retoma también ese concepto y se lo hace propio, de ser hijos de Dios. Y esto es Gálatas, ¿quién lo leyó? 3:26, ¿cierto? 3:26. ¿Sí? Eso se supone que cuando habla de hijo de Dios era Adán antes de la caída. Buena pregunta. Buena pregunta. Claro, podríamos ahí quizás teológicamente hacer una distinción, porque cuando el ser humano peca,
el ser humano en sí como raza se rebela contra Dios. Por lo tanto, ya no sería como hijo de Dios en el sentido de tener comunión con Él, sino que sería como hijo del maligno o de las tinieblas. Podría ser. Sin embargo, cuando lo vemos a través de la teología bíblica, el hecho de que Dios escoge un pueblo, a pesar de esa caída, vemos que esa elección lleva ese título de hijo de Dios. Por lo tanto, cuando Lucas describe la genealogía de Jesús, lo que está describiendo ahí son todas estas personas que fueron parte de la elección de Dios como pueblo y fueron llamados hijos de Dios, a pesar de que estaban caídos. ¿No sería ahí hijo de Dios a través de Jesús? Sí, de hecho sí. Y lo vamos a ver en Hebreos 11 después, cuando habla de la fe. Ellos son hijos de Dios, y de hecho lo menciona acá también, los hijos de Abraham en este caso, también son los de la fe, en realidad. Entonces, si tú eres hijo de Abraham, eres hijo de Dios. Esa es como la lógica que sigue el Nuevo Testamento también. Por lo tanto, la iglesia, al ser ese pueblo escogido por Dios, también adopta ese título de ser hijo de Dios. ¿Ya? A pesar de estar caído, obviamente, pero a través de Cristo, ellos son parte de la familia. ¿Ya? Y solamente un tema. Esto yo lo asociaría más al concepto de iglesia invisible, ¿ya? No iglesia visible. ¿Ya? Para los que al menos a lo mejor se les olvidó esta idea, nosotros hacemos una distinción entre iglesia visible e iglesia invisible. ¿Ya? No sé si se acuerdan, ¿alguien sabe? Está la invisible y la visible. Y yo me atrevería a decir de que la invisible es un subconjunto que está dentro de la visible. ¿Por qué? Porque la iglesia visible es lo que uno ve con los ojos. Las congregaciones, las denominaciones, los sacramentos. Pero la iglesia invisible son los elegidos de Dios, a través del tiempo, de las edades. Entonces, ¿qué pasa? Que en la manifestación de la iglesia visible, claramente está la iglesia invisible, pero también está los que no son parte del pueblo de Dios. Porque ellos también se congregan. Ya, cuando Jesús hace esta idea del trigo y la cizaña, Él dice que ambos van a convivir. Y el Señor después los va a separar. Entonces, claro, cuando hablamos de hijo de Dios, o incluso algunos se atrevan a decir el concepto de cristiano o hermano, uno no le dice hermano a cualquiera, o a todo el que va a una iglesia, a una denominación. Uno le dice al que realmente lo evidencia a través de su fe y de sus frutos, que tiene que ver también con esta idea. No por ser parte de una comunidad visible, significa que la persona es parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que quiero decir. ¿Ya? Entonces, claramente acá hablamos de los que son parte de la iglesia invisible, a los que tienen realmente la fe. Estos son hijos de Abraham. Pero puede ser que por fuera también hayan personas que no tengan fe, que aparenten fe, que estén en la iglesia por el beneficio de estar en la iglesia. Ellos no son hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que tienen la fe. ¿Ya? Ahora sí, hermano Ramiro. Sí, una duda con respecto a Adán. ¿Sí? Muy profunda. Si fue el primer hombre creado, yo creo que tiene forma especial para Dios. Yo creo que es hijo de Dios porque de él salió descendencia, de que fue justo, Sí. podríamos ser, por lo tanto es hijo de Dios. Lucas así lo aplica. Lucas, cuando describe la genealogía, dice Adán, hijo de Dios. Claro, no es porque haya sido parte de Israel étnico, sino que es parte de la elección por la cual Dios llevó a cabo su plan. Y ese es el tema. Hermanos, el Israel étnico o el Israel político es una manifestación de iglesia visible. Pero puede ser que dentro del Israel étnico hayan judíos que realmente han creído en Cristo. Ellos son parte de la iglesia invisible. ¿Se entiende la lógica? Ahí está la distinción, ¿ya? Entonces, en el Israel del Antiguo Testamento estaba también esta idea. Había un pueblo, una nación, pero había muchos apóstatas también dentro de esta nación.
algunos que realmente rechazaban a Dios. Estaban en Israel, pero no eran parte del pueblo de Dios. Y Dios es claro al mostrar de que Él también escoge. Escoge a uno, aborrece a otro. Y eso el Antiguo Testamento también lo muestra. Por lo tanto, está esta idea de ser hijo de Dios que va muy asociado a la elección y parte de Adán. O sea, Adán, no me cabe duda de que es parte del pueblo de Dios, porque en él Dios estableció la promesa de redención. Y yo creo que Adán por la fe lo creyó. Y eso bastó para ser parte del pueblo de Dios. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en Hebreos 11. Cuando nos toque predicar Hebreos 11, vamos a hablar de eso. ¿Ya? Magda. ¿Mm? Ah, ya, gracias, muchas gracias. Lo escribí al revés. Se dio vuelta, eso. Estaba muy cabezón. Ah, no, pues al revés, no. Era al revés el chiste, ya. Claudia. Cuando te habla de la iglesia invisible, ¿se referirá también a lo que dice en Juan? Uno conoce más a todos que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está hablando de los judíos, en primer lugar. O sea, está hablando de los judíos en realidad. ¿Quiénes son los que le recibieron? Sus discípulos. Ellos son la iglesia invisible, o el Israel invisible. Pero también habían judíos, sacerdotes, maestros, principales, que le rechazaron. Pero estaban en Israel, eran parte de las ceremonias, eran parte de la ley, conocían, pero le rechazaron. Por lo tanto, ellos participaban de lo visible, pero no conocieron a Cristo. Y estos son los hijos de Dios, a los que lo recibieron. ¿Ya? Y lo mismo aplica para la iglesia. ¿Ya? Entonces, esta es la idea de manifestación de iglesia visible e invisible. ¿Ya? Así que los que están en catecúmeno, esto lo vamos a ver más adelante. Está en una lección. De hecho, creo que está el mismo dibujo. Así que búsquenlo ahí más adelante. ¿Ya? Bien, nos quedamos entonces en hijos de Dios. Efesios 5, 22-23. ¿Alguien lo tiene? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ya. ¿Qué idea está desarrollando Pablo aquí en relación a la iglesia y Dios? ¿Cómo describe a la iglesia? Una esposa. Muy bien. Y si ustedes se fijan en el Antiguo Testamento, también Israel era descrito como esposa. No sé si se acuerdan de la carta de divorcio, esta esposa que adultera. Ocupan los mismos conceptos acá. ¿Ya? Efesios 5, 22-23. Bien. Y nos están quedando los últimos, ¿ya? Romanos 1:7. Voy a escribirlo acá. Que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya. ¿Cómo los llama? Pero hay otro más antes. Amados. Amados, ¿y qué más? Santos. ¿Y esto era Romanos? 1:7. Romanos 1:7. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ya, ¿cómo le llaman? Escogido, mismo término que se aplicaba en Israel. Y finalmente, Romanos 1:6. Entre las cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ya, ¿qué podemos destacar ahí? ¿Cómo se les llama? Hay otra cosa antes. Los llamados. Ya. Y este es Romanos 1:6, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto, hermanos? Que la iglesia del primer siglo, los apóstoles, los discípulos del Señor, aquellos que conformaron el pueblo de Dios en el primer siglo, tenían esto en mente. Ellos eran eso. Y esto no es algo que se haya inventado en el momento, sino que es algo heredado de Israel, del Antiguo Testamento. Por lo tanto, lo que la iglesia hace es continuar o asumir ese rol o esa definición que Dios le da a Israel. Eso es lo que la iglesia hace.
Y es interesante cómo esto también lo aplica el apóstol Pablo. Si alguien tiene Jeremías 31, que lo busque, por favor. Y otra persona, 2 Corintios 6, 16. ¿Ya? Jeremías 31, del 31 al 34, y 2 Corintios 6, 16. Ahí después me sacan fotos, así que... Ya, Ale, ¿cuál tienes tú? ¿Cuál? Ah, ya, Jeremías. Sí. Y otra persona, 2 Corintios 6, 16. Dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Perdón. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ya, muchas gracias. Lo que acabamos de leer ahí es harta información, Pero hay algo que a mí me llama la atención cuando Dios habla de la renovación de este pueblo a través del nuevo pacto y habla de darle la ley en la mente, escribirla en el corazón y dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es como una especie de reconciliación, por decirlo de alguna forma. Yo voy a ser el Dios de ellos, me conocerán, y yo seré, o ellos serán mi pueblo. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios 6, 16? ¿Alguien lo tiene? Ya, hermana Ruth. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pablo está tomando Jeremías 31 y lo está aplicando a la iglesia de Corinto. ¿Qué es lo que está diciendo a la iglesia de Corinto? Lea la última parte, hermana. Y habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Seré su Dios y ellos serán... ¿Qué es lo mismo que decía en Jeremías? Pablo entiende eso, de que la iglesia viene a hacer ese cumplimiento del nuevo pacto. Por lo tanto, esta nueva comunidad comprende claramente de que ellos son la continuidad de Israel. Dicho de otra forma, en el primer siglo la iglesia entendía claramente que ellos eran el Israel. Ellos no lo veían como un pueblo distinto. Ellos no lo veían como un pueblo aparte. El mismo apóstol Pablo entiende de que las promesas que Dios había hecho por los profetas a Israel están siendo cumplidas en Cristo, en la iglesia. Y eso es lo que la iglesia empieza a entender y vivir. Y por eso es importante tener eso presente, hermano. No son dos pueblos. No son dos tratos, por decirlo de alguna forma, de Dios con un pueblo, Dios con otro. La iglesia tenía claro eso. La iglesia tenía claro de que ellos eran el Israel. Que las promesas hechas a Israel se estaban cumpliendo en ellos. Que Jesucristo era el siervo o el Cristo que habría de venir para librar y establecer su reino. Y eso es lo que la iglesia entendió, eso es lo que la iglesia vivió y eso es lo que la iglesia enseñó. Y por tanto la iglesia fue hacia el mundo a predicar, cumpliendo lo que Dios había prometido a través de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones, las familias de la tierra. Si uno va a 1 de Pedro 2, que es un texto muy conocido también, 1 de Pedro 2, 9, 10, vamos a ver nuevamente cómo se define a la iglesia, que tiene que ver con lo que acabamos de ver acá también. Si alguien lo tiene, que lo lea. 1 de Pedro 2, 9 al 10. Ya, cualquiera de los dos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ya. ¿A quién le está hablando acá Pedro? A la iglesia. Uno podría decir, pero si el apóstol Pedro se dedicó a los judíos, posiblemente le estaba escribiendo a los judíos. Pero acá fíjense cómo el versículo 10 nos aclara eso. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Está apuntando a los gentiles en realidad. Pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, en primer lugar, Pedro le está hablando a la iglesia, conformada por judíos creyentes como gentiles creyentes. Pero fíjense en el versículo 9, o lo que está antes, cómo la describe. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es una bonita frase, ¿cierto? Como para dejarla ahí en un separador, en un calendario. Pero es interesante notar que esta definición que Dios da es la misma que Dios le da a Israel en el Sinaí, Éxodo 19. Antes de darle la ley, Dios le da la misma descripción a Israel. De hecho, lo quiero buscar porque creo que es versículos 6 y 7 de Éxodo 19. 6. O el 5-6 mejor. ¿Qué dice Éxodo 19, 5-6? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Está hablando de un pueblo escogido, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. La misma lógica. Y gente santa, separada, escogida. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, nuevamente acá el apóstol Pedro, en su carta, está aplicando la misma definición que Dios le dio a Israel en el Sinaí. Y esa definición es para la iglesia. ¿Ya? Hermano, ¿Sí? una consulta, porque me quedé pegada en eso de las promesas. Una vez, no recuerdo dónde fue que escuché, las promesas que el Señor le hace a su pueblo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, no sé, cuando le habla a Josué, esfuerces y se va bien, o en Isaías. ¿Esas promesas no son para nosotros? ¿Son para el pueblo de Israel solamente? Siempre he tenido esa duda, porque en la iglesia generalmente se toman de todas esas promesas del Antiguo Testamento para nosotros. Pero ¿está bien eso? ¿O esas promesas son exclusivas para Israel? Ya. ¿O es para la iglesia? O para el momento, ¿no? Claro. O el destinatario del momento. Sí. Sí, buena pregunta. Aquí claramente hay un tema hermenéutico, de cómo se interpreta. Ya cuando hablamos de hermenéutica, tiene que ver con interpretación. Josué es un libro histórico, o narrativo, o más histórico. Por lo tanto, lo que se describe ahí es historia, más que ley. Por lo tanto, si bien es cierto, hay un principio bíblico ahí, que es esforzarte y ser valiente, yo creo que no podemos ir más allá del texto, porque esas promesas claramente tienen un contexto, están ahí. Porque si uno tomase todas las promesas del Antiguo Testamento y quisiera aplicarlas a uno, estaríamos diciendo de que la simiente de las hermanas va a aplastar a Satanás. Estaríamos diciendo de que los hijos de cualquier hermana va a vencer a Satanás, va a ser el libertador. Cuando en realidad vemos que claramente esa promesa tiene una particularidad que está apuntando a la raza humana, a la resignificación de la mujer, pero que apunta claramente a Cristo. Por lo tanto, yo ahí tendría cuidado de no asignar o no interpretar o sobreinterpretar ciertas promesas del Antiguo Testamento que en primer lugar ya fueron cumplidas en el contexto histórico, o también que apuntaban a Cristo o a una realidad futura. Entonces, yo al menos diría que no necesariamente todas las promesas del Antiguo Testamento son válidas para nosotros, ¿ya? Sin embargo, yo sí creo
dado que en la Biblia también tenemos textos que son normativos, como la ley o el Pentateuco, en donde sí se establecen principios bíblicos de Dios hacia su pueblo, en este caso Dios hacia Israel. Y dado que el carácter de Dios no cambia, también siguen aplicando para nosotros, como el tema de la obediencia, por ejemplo. Que si tú eres obediente y fiel al Señor vas a tener también bendiciones. Yo creo que también ese tipo de promesas que uno ve en la ley son aplicables para nosotros porque el carácter de Dios no cambia. Entonces habría que tener ese cuidado, ¿ya? Pero yo diría que no necesariamente todas las promesas son para nosotros. ¿Por qué también? Porque hay muchas promesas que fueron cumplidas en Cristo, en Él. Las promesas apuntaban a Él. El problema es que muchas veces las iglesias tienden a poner su mirada en el ser humano, en el hombre. Y desean y piensan de que las promesas que están ahí son para ellos. Cuando muchas veces las promesas o las profecías apuntaban a Cristo. Entonces hay que tener también ese cuidado, ¿ya? Pero insisto, es un tema más de hermenéutica e interpretación, ¿ya? Y al menos nuestra interpretación reformada o presbiteriana es histórico-gramatical. Consideramos el contexto histórico y también el contexto literario. De quién le está hablando y si eso también tiene un cumplimiento o no en el tiempo, ¿ya? Lo cual no quita, y con esto termino porque me estoy dando muchas vueltas, que hayan principios bíblicos también en esas promesas, que podemos rescatar, ¿ya? Como ser valiente y esforzarse. O sea, yo creo que nadie está en desacuerdo de que es un principio que podemos destacar, que los hijos del Señor tienen que esforzarse, ¿ya? Magda. 19, 5, 6, ¿o no? Éxodo 19, 5, 6. Bien. ¿Usted sabe de dónde viene el nombre iglesia? Eclesia, ¿cierto? Se escribe con K, si no me equivoco. Creo que es eclesía, algo así, eclesía. ¿Qué significa? ¿Ya? ¿Ya? Esa es como la definición de libro, de diccionario, ¿cierto? Eclesía, los llamados o sacados o hacia afuera. Pero también el concepto eclesia tiene una connotación que va un poquito más allá de eso, que significa como asamblea, como convocatoria. Por lo tanto, iglesia tiene que ver con esta idea de ser llamado, de ser convocado a algo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos asambleas congregacionales. Usted viene a la asamblea porque usted es convocado, usted es llamado como miembro. El concepto de eclesía también guarda esa lógica de ser una comunidad convocada por Dios, un pueblo que se reúne para adorar a Dios porque ha sido llamado por Él. Dicho de otra forma, la iglesia es una asamblea sagrada, ¿ya? Y esto es lo interesante porque esta idea de ser asamblea sagrada o asamblea divina o pueblo convocado por Dios es lo mismo que se desarrolla en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento también trabaja esa lógica de una nación reunida y convocada, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el Sinaí. Cuando Dios establece su pacto, hay muchas descripciones de una especie de convocatoria, en donde el pueblo es llamado por Dios a hacer un acuerdo, un pacto, a reafirmar la fe. Por lo tanto, cuando la iglesia o el pueblo de Dios ocupa este concepto, nuevamente, no es algo nuevo. Lo que están haciendo es ocupar un concepto, a lo mejor griego, de un concepto más antiguo, que el pueblo de Israel entendía y ocupaba también. Esta idea de los llamados, los convocados. ¿Cómo pasó en el Sinaí? Por lo tanto, esa es la iglesia, ¿ya? Por lo tanto, para ir cerrando, hermanos, la iglesia es la continuidad de Israel. No son cosas distintas. La iglesia es el llamado a continuar con los mandatos que Israel tenía. Y por tanto, tenemos que hacernos la siguiente pregunta, porque si la iglesia es Israel,
la conclusión a la cual llegamos es que todo lo que narra la Biblia es nuestra historia entonces. Porque es la historia del pueblo de Dios. O dicho de otra forma, nosotros del siglo XXI somos el Israel de los siglos anteriores. Por lo tanto, nuestro llamado, nuestra convocatoria es la misma. Solo que de nosotros nos está escribiendo un testamento. Pero sí somos la continuación de este pueblo. Y con esto quiero cerrar, hermanos, porque ya nos quedan algunos minutitos y como les dije al inicio, la idea es que podamos también reflexionar en torno a lo que hemos aprendido en esta serie, de cómo nosotros somos iglesia, de cómo nosotros podemos continuar con este legado. Porque la iglesia del primer siglo, por decirlo de alguna forma, es la posta o toma la posta del Israel, pero nosotros que somos la iglesia del siglo XXI, tomamos la posta también de la iglesia a lo largo de la historia. Por lo tanto, no podemos renegar de nuestra identidad o nuestro llamado. Y aquí los quiero escuchar, hermanos, porque es importante que reflexionemos en torno a eso de cómo entonces nosotros podemos ser iglesia. Cómo podemos en realidad encarnar ese llamado, esa vocación que Dios muestra en Israel, muestra en el primer siglo y sigue mostrando en la historia. ¿Cómo nos hacemos parte de eso? ¿Se lo habían preguntado alguna vez? ¿Qué tenemos que ver nosotros con la iglesia del primer siglo? ¿Qué tenemos que ver con Israel? ¿Tenemos el mismo mandato? ¿Tenemos las mismas responsabilidades? ¿Se lo habían preguntado o no? Yo veo que claramente sí. Seguimos siendo lo mismo. Mismo llamado, mismo mandato, mismo campo de acción. Entonces, hermanos, si ya vemos que la iglesia toma el concepto teológico del Antiguo Testamento para aplicarlos en su vida, ¿cómo nosotros aplicamos entonces o tomamos esto para aplicarlos en nuestro contexto? ¿Cómo somos iglesia hoy en día? ¿Cómo podemos ser iglesia? ¿Sí? Se me ocurre viviendo bajo los principios cristianos, obedeciendo la palabra. ¿Ya? Bien. Está bien, pero yo creo que nos quedamos cortos. Porque tendríamos que pensar un poco en Israel. ¿Se acuerdan cuál era el propósito de Israel? Era el pueblo o la familia que tenía la responsabilidad de mostrarse o bendecir a las naciones. Porque de ahí, o sea, muchos dicen que Israel parte con Abraham, por decirlo de alguna forma, de la promesa de Abraham. ¿Y qué le promete Dios a Abraham? Que en sus descendientes iban a bendecir a las naciones. Por lo tanto, Israel toma esa idea. Por lo tanto, Que al ser obediente uno lleva a intentar cumplir la misión de Dios, porque es como llevarlo a toda la nación. ya, muy bien, ahí sí, ahí sí. Porque, de hecho, cuando Dios les da la ley, ¿cómo que hace ver eso? De que en la medida que Israel cumple la ley, las otras naciones se van a admirar. Van a decir, ¿qué pueblo es este? Es que yo lo decía porque nosotros ya tenemos como toda la historia, entonces a eso me refería, a darle cumplimiento a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a tratar de vivir en obediencia, llevar a Dios a los demás, predicar el evangelio. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más? Yo creo que Pablo. el mandato es exactamente el mismo, solo que cambia todo el contexto cultural, la forma. Hoy día el mandato es el mismo, solo que la forma es distinta de lo que era el pueblo de Israel. Hoy día nosotros somos llamados a hacer luz y tenemos otros canales para poder mostrar eso. Estoy pensando todo lo que significa la tecnología para que eso sea tomado, sea bien utilizado y sea luz también a las naciones. Hoy día las naciones no están separadas por tribus, no están en
gigante, llena de gente, toda la gente hoy día está en las redes sociales, está en otro lado. Entonces la iglesia tiene que estar ahí, alumbrando y llevando esta aposta, llevando ese mismo llamado a hacer luz a la nación. Yo tengo una teoría, esta es mi opinión, no tengo por qué estar en lo correcto, pero yo creo que para nuestro contexto hoy en día las naciones no son los países. Yo creo que las naciones son las subculturas que están dentro de cada país, que están dominados por ideologías, movimientos, filosofías, pensamientos, y yo creo que es el campo misional que tenemos que redescubrir a lo mejor. Porque uno puede decir, claro, las naciones, Chile, pero Chile internamente tiene distintas culturas, distintos pensamientos, distintas cosmovisiones. Personas que derechamente rechazan a Dios, que no quieren nada con Dios. Personas que tienen conceptos errados de Dios. Personas que a lo mejor buscan llenarse a través de otras cosas, a través del consumismo, por ejemplo. Y son subculturas que están ahí en el mundo. Por lo tanto, yo creo que nuestro campo misional es bien amplio. Porque claro, uno podría decir, oye, pero si a lo mejor el Evangelio ha llegado a todos los países. Y creo que es así en realidad, o debe quedar quizás unos pocos que no. Pero yo creo que dentro de cada país también hay distintas culturas, distintos pensamientos, distintas filosofías, distintas formas de concebir el mundo, distintas cosmovisiones. Y yo creo que nuestro desafío también es ese.